dar aquí rapidito. Qué bueno verlos. Qué gusto estar aquí y escuchar sus voces. Solamente con escuchar es bonito. Las risas es la guinda en el pastel, le dicen, ¿no? O la cerecita, le dice Danis. Miren, estamos en Job 22. Job 22. Aquí empieza la tercera ronda. Es interesante lo que viene ahorita porque Sofar ya no va a participar aquí. Y Bildad es muy breve en su intervención. Entonces parece como que si fuera que los argumentos ya de esta gente ya no tienen que argumentar, ya están más fallos eh, de acusaciones y de las cosas que venían diciendo, ¿no? Entonces, una cosa que me ha parecido bien interesante mientras que estamos leyendo Job, como los versículos que usó Beto ahorita para hoy, es que son verdades. Las cosas que dijeron los amigos de Job, en gran parte, si sacamos solamente el versículo, sacándolo de contexto, entonces, por ejemplo, fíjense lo que leímos hoy, ¿no? Sométete a Dios, ponte en paz con Él. Eso es una buena sugerencia. Eso es una buena sugerencia. Lo que pasa es que cuando la verdad inclusive se usa mal, se usa para acusar, entonces lo que está haciendo es que trae más angustia también a Job, más desespero, más irritación. Entonces, y de eso más o menos se trata este capítulo. Elifaz le sube el tono muchísimo aquí a las acusaciones y ataca a Job de manera, dice, como sin misericordia, pues prácticamente. Entonces, versículos 2 y 3. Estamos en Job 22. A esto respondió Elifaz de Temán. ¿Puede alguien, por muy sabio que sea, hacerle a Dios de algún provecho? ¿Sacará alguna ventaja al Todopoderoso con que seas un hombre justo? ¿Tendrá algún beneficio si tu conducta es intachable? Entonces, esto es más o menos casi que lo más suave que le dice Elifaz a Job. Y empieza ahorita a acusarlo bastante, ¿no? Pero entonces la teoría de aquí de Elifaz, el argumento es de él, es que si Dios se beneficia de la conducta justa de los humanos, ¿cómo le afecta? ¿Cómo le afecta a Dios? La pregunta es retórica para él, ¿verdad? Y la respuesta implica una respuesta negativa. Como que si, no, a Dios no, a la final a Dios no le importa eso. Entonces, está asumiendo como una autosuficiencia de Dios que a la final no necesita entonces a la gente. Esto es lo que está pensando Elifaz. Esto es lo que le dice a Job. Entonces, si es así, ¿verdad? Si lo que dice Elifaz es así de Job, entonces es como que le estuviera diciendo, mira, como la gente no afecta mucho a Dios, en realidad tú te la estás dando de más importante. Tú estás pensando que eres gran cosota. En el esquema divino, en el esquema de la mente de Dios, tú crees que tú sí importas. Y a la final, entonces, la implicación es que no. Pero entonces después también, desde el versículo 4 que es entonces aquí el cambio así como más intenso, más fuerte. ¿Acaso te reprende por temerlo y por eso te lleva a juicio?
¿No es acaso demasiada tu maldad? Y no son incontables tus pecados. Oye, aquí ya este hombre lo pone este, como el blanco por su pecado, el blanco de la ira de Dios. ¿A ti te está pasando eso? No, no es porque eres intachable ni porque eres justo, sino por tu demasiada maldad, incontables tus pecados. Entonces Dios no te reprende porque le temes, sino porque eres malo. Tú lo haces porque eres malo. Desde el versículo 6 hasta el 11, entonces vienen esas acusaciones, ¿no? Eh, es casi como que le está diciendo, mira, a la final todas esas cosas que parecían buenas tuyas eran como frentes, como máscaras solamente. Es como una apariencia, un soborno inclusive, eh, para que Dios no vea tu maldad. Miren estas acusaciones tan feas que le dice, del versículo 6. Sin motivo demandabas fianza de tus hermanos y en prendas los despojabas de sus mantos. Desnudos los dejabas. Al sediento no le dabas agua, al hambriento le negabas la comida. Como, como hombre de poder te adueñaste de la tierra, como hombre prominente en ella te asentaste. No dabas nada a las viudas y rompías los brazos a los huérfanos. Por eso ahora te ves rodeado de trampas y te asaltan temores repentinos. La oscuridad te impide ver y te ahogan las aguas torrenciales. Miren, estas acusaciones son bien serias. Atacan el carácter mismo de Job, ¿no? Él ya le está diciendo eh, que tú lo que eres es un pecador, eso, eh, no eres ningún justo, te la das de que eres justo, pero a la final no eres. Pero entonces, estas acusaciones, que por cierto, Job las niega y las rechaza en el 31. Después más tarde él responde esto también, ¿no? Pero no son ciertas, van en contra de lo que sabemos del carácter de Dios, del carácter de Job, perdón, de antes de esta intervención, de su enfermedad y de todas sus cosas. Y sabemos también, creo que fue Ember que lo dijo un par de veces, que Dios sabía. El juicio, claro, otra vez, nosotros sabemos lo que está pasando. Más o menos aquí tenemos la idea. Pero el carácter de Job no refleja nada de lo que lo está acusando Elifaz aquí. Pero entonces fíjense lo que hace una acusación falsa, o sea, hasta podríamos decir un chisme, cuando se habla mal de alguien para acusarlo de cosas. Entonces, lo que hace en el oyente, en el que escucha estas cosas, en el que presta su oído para estar escuchando chisme de otros, es que le dejan a uno la incógnita, le dejan a uno como que, oye, ¿sería que Job no era tan bueno como pensábamos? Y eso es muy dañino, esas son exageraciones. Lo que está diciendo Elifaz aquí son este, exageraciones. Y en su razón puede ser que él está viendo que la desgracia de Job es tan grande que la única explicación que hay es un pecado grande también. Entonces, también volvemos otra vez a esa ley de la retribución. Mira, lo que te está pasando es tan horrible que tuvo que haber sido un súper pecado que hiciste. Y entonces no solamente fue un pecado que cometiste, sino que tú eres malo. Tu carácter, eres falso de carácter, eres falto de carácter, eres falso en tu conducta.
eres hipócrita, estabas haciendo cosas solamente para ganar favor de Dios y para ganarte su amor, su misericordia, las cosas que tenía. Pero wow, estas acusaciones que está haciendo aquí son bien feas, son bien, bien serias. Acuérdense que Job sí tenía bastantes cosas. Entonces este se lo está atribuyendo a sus trampas, a que se lo quitaste a la gente. Eh, no le dabas nada a las viudas, le hacías daño a los huérfanos, le rompías los brazos a los huérfanos. ¿Por qué iba a hacer una cosa de esa? Eh, entonces ahora la retribución es que ahora te ves rodeado de trampas y te asaltan temores repentinos. La oscuridad te impide ver y te ahogan las aguas torrenciales. Ya no tienes salvación. Lo que venías haciendo te está dañando. Entonces, es bien injusto este Elifaz y empieza a imaginarse cosas, a exagerar cosas y acusar eh, sin medida. Y estaba acusando directamente el carácter de este hombre. Entonces, eso no es bueno, eso no es sano. Desde el versículo 12 al 20, entonces dice, no está Dios en las alturas de los cielos. Entonces él empieza a hacer la diferencia y empieza a resaltar el conocimiento y el poder de Dios, ¿no? No está Dios en las alturas de los cielos. Mira las estrellas, cuán altas y remotas. Sin embargo, cuestionas. ¿Y Dios qué sabe? Miren, no hay ningún indicio, no hay ninguna evidencia de que Job haya dicho eso. Pero entonces este también sigue acusando, sigue exagerando, sigue haciendo su daño. Sin embargo, cuestionas, ¿y Dios qué sabe? ¿Puede acaso juzgar a través de las tinieblas? Él recorre los cielos de un extremo al otro y densas nubes lo envuelven, así que no puede ver. No es como que si estuviera lejos, ese Dios allá está por allá que no nos ni nos ve. Vas a seguir por los trillados caminos que han recorrido los malvados. Perdieron la vida antes de tiempo. Un diluvio arrasó sus cimientos. Eso más o menos también lo que hablaba el capítulo 20 que estuvo enseñando Alex en estos días, ¿no? Eh, Perdieron la vida antes de tiempo. La vida para el malo es pasajera, es temporal, es fugaz. Versículo 17. Increparon a Dios. Déjanos tranquilos. ¿Qué puedes tú hacernos, Todopoderoso? Y fue Dios quien llenó sus casas de bienes. Yo no me dejaré llevar por sus malos consejos. Los justos se alegran al ver la ruina de los malvados. Los inocentes dicen en son de burla, nuestros enemigos han sido destruidos, el fuego ha consumido su riqueza. Entonces, otra vez, este ni sabe lo que está diciendo, está acusando a diestra y siniestra, lo que está es mortificando más a este pobre hombre que ya, que ya tiene bastante, ¿no? El pobre Job. Y en el 21 entonces otra vez, es un consejo que podría ser bueno, o sea, sí sería bueno. Y sí hay momentos para decir esto. Entonces, otra vez, yo pensando en este tipo de versículos, en el contexto en que está y la riqueza de lo que dice, es como que, bueno, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, todo esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Esta es la voluntad divina. Y de cosas que dijo el que la estaba diciendo mal, por exageración o por no entender o por lo que sea, de todas maneras nos enseña, nos da luz a nosotros y podemos sacar entonces buenos consejos. Sométete a Dios, sométete a Dios y ya. Entonces, tú te puedes ver a ti mismo, a la iglesia, donde estás, ok.
Ay, qué malo es Elifaz, como le hablaba a Job. Ah, pero ¿qué pasa si yo me agarro ese versículo entonces también para mí? Sométete a Dios, Señor. ¿Será que tú me puedes ayudar todavía con lo que me domina, con lo que no he sometido, con lo que quiero dejar para mí, que sea pecaminoso, por ejemplo, actitudes, conductas, palabras, sentimientos con otra gente? Sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Entonces, ¿será que puede Dios restablecer el perdón que habla David? Esos huesos secos que tenemos, quebrantados, la paz que nos falta por remordimiento, por desorden, por desobediencia. De todas maneras, sabemos que allá en Romanos 5 dice que sí tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Por medio de Cristo. Nosotros en realidad sí estamos bien, pero no está de más. Sométete a Dios. Me examino a mí mismo. Yo no tengo que estar viendo aquí que a quién le falta quién, qué va a hacer cada quien, como hizo Elifaz allá. El que tenía que haberse sometido a Dios era el mismo, pero entonces igual. Sométete a Dios. Versículo 22. Acepta la enseñanza que emana de su boca. Grábate sus palabras en tu corazón. Eso no es nuevo de aquí, de Job. Eso lo venimos escuchando desde el Shema, allá cuando Moisés también le dice al pueblo, ama a Dios sobre todas las cosas y grábate su enseñanza. Eh, es como que fúndela, pégala, márcala en tu corazón. Grábate, es como un hierro de ganado eso. Así es que tenemos que hacer con la palabra. Acepta la enseñanza, grábate sus palabras. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo entre rocas y cañadas, tendrás por él, por oro al Todopoderoso. ¿Será que tenemos cosas nosotros también que ponemos por encima entonces de nuestro Padre, de la relación con Él? En el Todopoderoso te deleitarás. Estas cosas no son mentiras. Lamentablemente Elifaz las está diciendo al que no, el que no, el que no era culpable de esto. Tendrás éxito, versículo 28. Tendrás éxito en tus decisiones y en tus caminos brillará la luz. El Salmo 1, por ejemplo, ¿verdad? Todo le irá bien al que medita en la ley del Señor de día y de noche. Será plantado como el árbol junto al río. Su hoja no se cae, siempre está verde, siempre da fruto. Entonces son verdades, principios divinos que Dios quiere que nosotros entendamos, que son ciertos y que podemos usar nosotros. El contexto en lo que está pasando es así como feo, porque Job está siendo acusado de cosas que en realidad ni siquiera ha hecho. Pero lo que le está diciendo este hombre, sí es bueno y nos sirve entonces a nosotros. 29. Cuando sean humillados y les digas, levántense, Dios salvará a los humildes. Él librará aún al que no es inocente. Si tienes manos limpias, quedarás salvo. Miren esta frase. Él librará aún al que no es inocente. Entonces, nosotros no podemos eh, decir, aseverar que no tenemos pecado, que no tenemos mancha. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios dependiendo de la gracia, de la sangre de nuestro Señor Jesús. En el juicio nuestro ante Dios, lo que podemos nosotros es apelar a la sangre de Cristo. No hay otra cosa, hermano.
no hay otra cosa. Entonces, aún el pecador, cuando viene y se arrepiente, todavía Dios lo libra. Entonces, lo que necesitamos es someternos a Dios, aceptar la enseñanza, reconocer nuestra maldad, darle gracias por su misericordia. Eso es lo que hacemos. Entonces, es bien interesante este capítulo porque este Elifaz le da durísimo, pobrecito. Y, ¿Y qué hace uno cuando lo acusan de cosas que no son ciertas? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es igualito, se refugia en Dios y que su misericordia entonces lo cuide a uno, lo bendiga a uno, pero también al que viene acusando. Entonces, no nos podemos poner nunca en este plano de Elifaz, de estar diciendo cosas de gente. Y ni siquiera que sean ciertas, porque tiene que estar hablando mal del otro a otra gente. Eso se deja así. Si vas a hablar de algo malo, habla con la persona. En Mateo 18 también, ¿no? Tú hablas allá con la persona. No tienes que estar hablando con otra gente. Y se dice, no es para acusar, sino para edificar, para sanar, para redarguir, para instruir, como usamos la palabra según segunda de Timoteo también. Entonces, bueno, seguimos en Job, esperando que cada capítulo entonces nos dé un poquito de entendimiento y de aplicación entonces diaria también. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias porque eres tan bueno, gracias por tu misericordia, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a someternos siempre a ti, Señor. Ayúdanos a aceptar tus mandamientos, ayúdanos a cambiar, a ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesús. Te pedimos que nos des la valentía para confesar nuestra maldad y traerla a la cruz. Sabemos que la sangre de tu Hijo nos limpia y nos hace aptos para estar en tu presencia. Por eso te damos muchísimas gracias. Te amamos, Señor. Te pedimos que nos cuides hoy, que nos bendigas, que nos apartes del malo, que nos ayudes a vencer la tentación. Te damos las gracias por este pasaje, por este capítulo y por este tiempo que podemos usar para meditar en tu palabra. Te pedimos la bendición a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. Bendiciones.